Hola, esta es la semana número 7 y es sobre los enfoques de discapacidad. Bueno, en esta semana aprendí cosas muy importantes, como que, por ejemplo, está mal que empleemos ciertos términos que son lo único que hacen es como que tratarnos a nosotros como superiores. Por ejemplo, decirles discapacitados o decirles bobitos o decirles el retrasadito, hablarles también con pena, porque no necesitan ser hablados con pena porque tienen su propia capacidad de entender las cosas y también de analizar a la gente. Entonces, no está bien que nosotros tratemos como haciéndoles entender que son inferiores o que no pueden hacer lo mismo que nosotros, porque no está bien. Ahora bien, existen paradigmas que hacen que nosotros lleguemos a estas condiciones de no entender bien cómo son las personas con discapacidad y cómo deben ser tratadas, porque nos limitan mucho, o sea, nos enseñan una forma diferente que es muy una pequeña introducción. Yo les puedo hablar de los paradigmas, por ejemplo, del paradigma tradicional, que es como antes eran tratadas las personas con discapacidad, que apenas se enteraran, por ejemplo, sus familias que eran personas discapacitadas, los escondían o incluso eran, aquí viene lo de la exterminación y la segregación, o sea, que eran exterminados, era como que botados a otras partes y simplemente siendo abandonados o segregados que también, o sea, era la manera como de alejarlos de los demás y hacerlos de menos y tenerlos aparte. O sea, tal vez no como quien dice exterminarlos, pero sí tenerlos acá y tenerlos como el rarito, como ese tipo de cosas. Ahora el paradigma biológico. El paradigma biológico es lo que yo les venía diciendo, que es como mirar con pena, mirar piadosamente, descalificar a las personas, o sea, o creer que ellos no tienen la capacidad para decidir por ellos mismos. O sea, hay personas que sí tienen la capacidad de decidir por ellos mismos, pero sí, o sea, obviamente necesitan una persona, la mayoría al lado que como quien dice les ayuda a hacer ciertas cosas de las cuales no pueden, pero eso no quiere decir que no son capaces de pensar, ni de decidir, ni sentir. Ahora, el paradigma social viene a ser como la incapacidad de los medios sociales y del entorno de poder satisfacer las necesidades de estas personas. También aquí viene todo esto de la estructura, que muchas veces en todos la facilidad para que las personas puedan movilizarse o comunicarse también. El paradigma de los derechos humanos que da a entender de que son iguales a nosotros y que tienen que ser tratados iguales que nosotros y que no es una normalidad tener una discapacidad. Es más común de lo que parece y existen muchas personas con discapacidad que lamentablemente son vistas como raritas porque no es normal en nuestra sociedad ver a personas así. Y ahora hablar un poco sobre los estereotipos de las personas con discapacidad. Ya les explico un poco lo que son los estereotipos, pero a las personas con discapacidades generalmente creen que es como yo les decía, que son violentos, que no pueden pensar, que son torpes, que son malvados. O sea, es como que, oh, incluso también algo importante. Es pensado muchas veces que incluso no pueden tener relaciones íntimas porque no saben de eso, cuando ellos también son humanos y también pueden sentir ese tipo de cosas. Y el paradigma que en mi ideología es el más grave es el paradigma médico biológico, que es como lo que a nosotros nos enseñaron de las personas con discapacidad. Cuando nosotros llamamos a un doctor diciendo que una persona discapacitada es idiota, nosotros vamos a creer. Cuando pensemos que una persona con tal vez con un cierto retraso tiene las mismas capacidades. Si viene un doctor y nos dice, no, es que él no va a poder pensar por usted, por él solo, sino que alguien tiene que tomar decisiones por él, nosotros les vamos a creer porque el paradigma médico tiene un poder tan grande y no solo en esta situación, no solo en esta condición, sino que también en otras más. Y por último, quisiera hablar sobre el capacitismo, que es esta manera de discriminarlos, que es para nosotros, incluso llegamos a ser capacitistas porque pensamos que todo el mundo está bien, porque como nosotros tenemos todas nuestras facultades y todo eso,
el mundo está normal, pero para las personas que necesitan una manera de comunicarse, una manera de transportarse, no están viviendo en una sociedad acorde que los respete y les sean tratados con igualdad. Eso sería todo.